Buenas tardes, tutora, compañeros. El tema de discusión es la pérdida de cultura en Colombia. Los integrantes del grupo son Carolina Pino, Mayerly Suárez, Lilibet Torres, Ligia Blanco. A continuación lo dejo con mi compañera Lilibet Torres. Bueno, a mi concepto personal, considero que la cultura se entiende como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan toda una sociedad o un grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, como los modos de vida de cada individuo o de cada persona, aquellos derechos fundamentales que tiene cualquier ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura viene siendo como ese resultado de la interacción, como esa apropiación de contenidos simbólicos cargados de significado para un grupo de personas. Asimismo, es responsabilidad colectiva la protección de las manifestaciones culturales de un pueblo. Bueno, yo considero que los colombianos debemos estar conscientes de lo que nos hace falta, pero también de lo que sí tenemos. Esto es lo que nos motiva para superarnos. De ahí radica la fertilidad de este orgullo, las huellas de nuestro país, los logros que existen y es preciso identificarlas para obtener lecciones, así como actuar para superar nuestro estado de ánimo general. Así como algunas personas expresan vergüenza por este país, sí, y esto es penoso. Se escuchan también palabras de quienes se estancan y siguen adelante. Son expresiones positivas y deseadas hacia nuestro territorio, pronunciadas tanto por el campesino más humilde como por la persona más estudiada. Estoy de acuerdo con el concepto que emitieron mis compañeras, pero para mí, como un concepto más claro, diría que la cultura es el producto de la mixtura racial de los indígenas americanos, de los blancos europeos, en especial llegados de España, y de los africanos traídos por los conquistadores. La cultura, en consecuencia, es una mezcla de un país multiétnico, con culturas y rasgos diferentes de acuerdo a cada región. En la región andina predomina la herencia indígena y europea, mientras que en la región caribe se caracteriza por un pasado mezcla europea, indígena y africano. La región que da al Océano Pacífico se caracteriza por las culturas de indígenas puras. De acuerdo a todo esto, en concepto de muchos, la cultura tiene tantas tradiciones. A mí me gusta más que todo de ver cómo en la música, que es tan importante, es predominante en la cultura de una región, esto, cómo se ha perdido en el campo de la música. Ya no oímos los instrumentos precolombinos que sonaban las sonajas, los cascabeles, las flautas, ocarinas, los fututos, etc. Ahora oímos el reggaetón, muchas mezclas de ritmos, champeta, que en eso no ayuda nada al desarrollo intelectual de la gente, porque no le aporta a la educación y identidad de nuestra región. Qué bueno sería podernos retroceder a los tiempos pasados y recuperar la música, la mezcla de ritmos, de influencias indígenas, africanos, europeos, de las formas musicales modernas de América y del Caribe. Algunos ritmos populares de la zona son la cumbia y el vallenato. En el Caribe, el bambuco y el pasillo. En la zona andina, el joropo. En los llanos orientales y el currulao. En el Pacífico, la salsa. También se ha sido reconocida como uno de los ritmos predominantes del país, con el artista como el del Joey Arroyo.
Como les venía debatiendo anteriormente mi compañera, la pérdida de cultura en nuestro país es un concepto más que claro. Para mí, en la actualidad, Colombia ya no es tan original como antes, ya que nuestra gente toma parte de otras culturas. Solo con el hecho de visitar otros países se olvidan de sus raíces. Lo hacen saber con peinados, en su forma de vestir, entre otros, son muchas las consecuencias negativas que abordan nuestra querida Colombia. Pero esto no es todo, también se ven las lindas construcciones de edificios muy modernos, a los cuales solo tienen acceso muy poca gente. Y así es que poco a poco nuestra linda antigua cultura ya no existe. La injusticia, la violencia, en sí, casi en sí, antes nuestro país era tranquilo, por eso ahora se reconoce por otras cosas. Lástima que ya no es por cosas buenas, sino por el contrario, por cosas malas. En conclusión, ¿será que nos debemos sentir orgullosos de esto? Creo que no. Luchemos por un país lindo y por una cultura mejor. Aún así, nuestra Colombia es reconocida por sus riquezas naturales, culturales, deportivas y hasta científicas. Lamentablemente no ha podido sobresalir tanto como mereciera. Triste es que Colombia ofrezca constantemente símbolos de su riqueza y sean más apreciados en el exterior que por nosotros mismos. De esta manera podemos considerar la gran importancia de los productos y bienes culturales, que con un buen manejo y determinación pueden llegar a generar transformaciones simbólicas orientadas a grandes progresos. Hoy en día la cultura es dinámica y la transformación viene siendo permanente en relación con el entorno en el que se desarrolla. Hoy en día probablemente lo ideal para las culturas amerindias, afrodescendientes y otras alojadas en nuestro país habría sido que la conquista no se hubiese dado y el territorio nacional fuera una cápsula del tiempo que mantuviese a sus pobladores congelados en sus orígenes. Pero esto no sucedió. Todas las civilizaciones han surgido y se han mantenido gracias a la adaptación al entorno sin que ello implique una pérdida de sus costumbres. Además, considero o pienso que hoy en día los jóvenes están en capacidad de producir sus propios contenidos y presentar desde su perspectiva no solo las costumbres, sino también las necesidades de cada pueblo. Por otra parte, los espacios de visibilización les han abierto una serie de oportunidades de gestión de proyectos a partir de la condición patrimonial que impulsa la competencia e introduce lógicas de mercado occidentales que riñen con el sistema normativo central. Sí, compañera, no somos el país mejor del mundo, ni tampoco el peor. Cada país ofrece cosas positivas de la misma forma como pueden tener muchas otras para mejorar. Así, un país que en el mundo moderno puede ser reconocido como rico, de otro lado sus nacionales podrían estar sufriendo de graves depresión y estrés, como se ve en algunos estados de la actualidad. Indiscutiblemente, se debe reconocer que existen otras condiciones objetivas que causan la crisis actual del país, pero también es cierto que algunas de ellas son causadas por las consecuencias y el sentido de pertenencia. Pero de igual forma existen personas que prefieren ir a otros lugares a disfrutar en otros países, siendo que aquí en Colombia somos ricos, tenemos riquezas en mares, en naturaleza, en animales, en muchas cosas y muchas veces no valoramos todo lo que tenemos, sino que nos acercamos o nos dirigimos hacia otros países Y aprovechar lo que ya tenemos, lo que es nuestro, lo que es parte de nuestra cultura. Hay que Sí. aprovechar lo que tenemos y no ir a otras partes. Así que ya saben, aprovechar lo que Sí, tenemos. compañeras, lo que están debatiendo es muy cierto, pero hay que tener algo muy claro, que muchas veces hablamos pero no aplicamos. Podemos decir que esto, que Colombia está así, que por muchas consecuencias, cosas que acarrean, pero tenemos que también hacer algo para mejorar, aplicar y aplicar. Pienso que muchas veces es por falta de integración en los pueblos, de que o sea, que la mayoría de nuestros gobernantes se preocupan más por sus votos, por comprar los votos, y nosotros somos partícipes de eso, porque
En la mayoría de las veces compramos los votos. Hay muchas personas que lo hacen. Entonces, ¿qué podemos esperar si nosotros somos los que producimos estas consecuencias? De igual forma, también considero que ya hoy en día, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, en Valledupar, se ven casos en el que la gente no sabe comportarse, por decir, cuando tenemos fiestas, un ejemplo claro es en el carnaval, siempre estas fiestas se ven suspendidas porque la gente no se sabe comportar, porque la gente no tiene cultura en ese aspecto y por lo general siempre se forman peleas o nunca falta la persona que sabotee X o Y actividad y todo eso se ve reflejado en que en la falta de cultura que tenemos todos los ciudadanos hoy en día. Compañera, lo que pasa es que se ha perdido el respeto hasta entre nosotros mismos como ciudadanos. Opino que la pérdida de la cultura se debe a los avances tecnológicos, surgimiento de ideologías religiosas, la politiquería, que solo piensa en sacar provecho de beneficio para sí, sin importarle el pueblo, sin importarle sus riquezas, o sea, sin importarle que destruyen regiones enteras, sin importarle que destruyen pueblos indígenas, con tal de que ellos de enriquecerse, de dañar el De dañar. Nuestros orígenes. Pues compañeras, en sí concluyendo, todos nuestros puntos de vista son positivos, ya que todo lo que decimos es muy cierto, pero yo los quiero invitar realmente que se concienticen de que esto no es un juego, es una realidad. Nuestra Colombia está muy baja. ¿Qué es lo que queremos con esto? Queremos volver a esa Colombia antigua, a esa cultura positiva, a esa cultura buena, a que nuestras riquezas sobresalgan más cada día, que no somos un país como los demás piensan o como nosotras mismas pensamos, de que podemos sobresalir, que nuestro país es mucho más interesante e importante de lo que creemos. Aquí vale esta reflexión para las escuelas, colegios y universidades, que tanto contribuyen a la cultura de la TAF. Del todo vale. Siga pensando de generación en generación.